Se revoluciona alrededor del día 25, donde se celebra la Navidad. Y en realidad los cristianos propusieron esa fecha, pero no necesariamente para celebrar el nacimiento de Jesús. No celebramos el nacimiento de Jesús, porque Jesús fue imposible que naciera un 25 de diciembre. Jesús nació por allá por abril, mes de mayo, después de la Pascua. ¿Se acuerda toda la fiesta que había? No había lugar para nadie en el mesón por toda la fiesta que había y llegó José y María allí y fueron al pesebre y ahí nació Jesús. No, imposible que Jesús naciera un 25 de diciembre. Pero ¿cómo nace la historia de la Navidad? Es que allá, varios siglos atrás, siglo III, siglo IV por allá, los paganos tenían como costumbre generar o celebrar una gran fiesta, celebrando las cosechas. Se celebraban el 25 de diciembre y esas fiestas eran tan grandes, pero tan imponentes, que había absolutamente de todo lo que a usted se le puede ocurrir. No solamente había comida, había bebida, emborracharse hasta no más poder, fiestas de bien pero altas pecaminosas. Y por supuesto lo que era la adoración a los ídolos, los cuales la gente que no tenía a Dios como su centro, personas paganas, y adoraban a diferentes dioses, agradecían a los dioses las cosechas. ¿Bien? Los cristianos no podían celebrar ese tipo de fiesta, no podían estar adorando a dioses que ni siquiera existían, porque existe un solo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que decidieron celebrar en aquellos tiempos? La llegada, no de las cosechas, no de los frutos, sino que decidieron celebrar la llegada del Salvador. ¿Puede decirlo conmigo? La llegada. Entonces, eso es lo que los cristianos celebran. No necesariamente el nacimiento, aunque por supuesto que cómo llegó Jesús, naciendo, ¿verdad? En un pesebre. Pero lo que estamos celebrando es la llegada del Salvador. Un mundo perdido, un mundo esclavo, un mundo sin esperanza, un mundo con dolor, un mundo en angustia y en desesperación, tiene ahora la posibilidad de encontrar salvación. Tiene la posibilidad de encontrar esperanza. Tiene la posibilidad de encontrar futuro. Y nosotros, como dijimos al principio, nos está tocando vivir una etapa especial. Porque durante toda esta semana no solamente vivimos dolor, sino que fue dolor tras dolor y dolor tras dolor. Que un fuego, que la lluvia, que el fuego, que el viento, que el tornado. Nuestros hermanos en Athens, los que fueron al campamento, ¿cuántos fueron al campamento acá? Fueron varios, Los que fueron al campamento, voló todas las instalaciones, 5 edificios en la iglesia de Athens, hasta el día de hoy viendo cómo recomponer todo eso que sucedió. Todo alrededor nuestro se socavó, se movió, se nos movieron los fundamentos. Son momentos de crisis en donde uno dice, bueno, en una situación así, ¿dónde te parás? ¿En qué te agarrás? ¿Cómo se sigue ahora? Dicen muchas personas. ¿Qué va a ser de nosotros? Gracias a Dios y de los que estamos aquí, Dios nos ha tocado ni un pelo, ¿verdad? La tragedia, tenemos que agradecer, no hemos sido heridos, no perdimos a nadie, pero ¿sabe qué? En días como hoy hay mucha gente sufriendo, porque ha perdido a seres queridos, porque ha perdido a seres cercanos, porque han perdido tal vez cosas materiales, pero son cosas importantes como una casa, como un hogar, como recuerdos, como finanzas. Muchos han perdido sus finanzas. Gente que tenía su dinero en la casa no pudo entrar y quedaron absolutamente sin nada. Si te acordás, hace meses atrás, viendo y estudiando acerca de la palabra de Dios, yo te decía eso y hacía esa pregunta. ¿Qué pasaría si en el día de hoy, si en este instante, por las circunstancias que fueran o que se presenten, lo perdieras todo?
No pensaba que iba a pasar una tragedia así, ¿verdad? Pero hicimos esa pregunta y comenzamos a responderla también. Pero que no te haya pasado nada no significa que alrededor tuyo no pase nada. Gente que está sufriendo y que la está pasando mal, necesita de vos, necesita de mí, necesita de una palabra de aliento, necesita de esperanza. ¿Sabés de qué necesita? De la gracia de Dios. Y eso es lo que celebramos en este mes de diciembre, la llegada del Salvador, la llegada de la gracia de Dios. Porque ese Dios se hizo hombre, dice la Escritura, en el mismo Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros. Vino a vivir entre nosotros, vino a morar entre nosotros. Y esa gracia de Dios sirve para cambiar una situación de vacío en una situación de plenitud. La gracia de Dios sirve para transformar una situación que para nosotros humanamente es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. La gracia de Dios sirve para sustentar, para que en el día a día tengas fuerzas, para que en el día a día tengas esperanza, para que en el día a día puedas avanzar, puedas seguir a pesar de la adversidad. La gracia de Dios sirve para salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. ¿Y sabe qué? Jesucristo hoy no está en forma física como lo estuvo en aquellos días, 2000 años atrás. Pero Jesucristo está presente hoy, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo de Cristo está presente, Jesús está presente. El tema es que, ¿está el cuerpo de Cristo presente? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Estamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como edificio, presente para aquel que lo necesita, para aquel que tal vez no tiene esperanza y podemos ir con una palabra de esperanza? Sabe que a veces tenemos que reconocer tristemente que como cristianos nosotros nos cuesta encontrar esperanza, nos cuesta encontrar la salida, porque nos hemos olvidado de esa preciosa relación con Dios. Y cuando usted se relaciona con Dios, es Dios quien lo llena a usted para que usted pueda llenar a otros. Mire, en sus apuntes dice, el mundo de hoy, es muy común para nosotros asociar la fidelidad, la espiritualidad, con personas a las que nunca les sucede nada común. Parecen personas que jamás tienen problemas. Los problemas, si los tienen, son tan pequeños que ni se les nota. Parecería ser que cuando una persona no tiene problema, ese tipo es espiritual, ese anda bien. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el problema, a veces hasta aparece esa frase, si a este anda mal, en algo raro anda, ¿no? Si le va mal es porque alguna cosa extraña debe haber ahí por atrás. Mire, lo que sucede, qué pasa, qué acontece cuando las tormentas aparecen de repente a las personas que son obedientes a Dios. Muchos de los que están sufriendo, muchos de los que están pasándola mal, no necesariamente son personas malas. No necesariamente son personas que han ofendido al Dios del universo. Son personas comunes, trabajadores, emprendedores, empresarios, estudiantes, buenos vecinos, gente común y corriente como vos y como yo. Pero que lo que pasa, de repente, se encuentra en una situación que no puede controlar. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sus siervos enfrentan dificultades? ¿Qué quiere Dios que ellos hagan en esos momentos? O que sepan en momentos como este. Si usted me acompaña al Salmo 37,
versículo 25, va a encontrar una verdad bíblica que surge de este texto, 37, 25. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Se lo repito. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que quiero compartirle en esta noche tiene que ver con la gracia de Dios. Esa gracia que cambia, esa gracia que transforma, esa gracia que salva, que sustenta. Y esa gracia es la que me va a cuidar en los momentos más difíciles. Porque el justo nunca es desamparado. El justo nunca es abandonado. Por eso, la gracia de Dios nos alcanza. La gracia de Dios nos protege, aún en los momentos más difíciles. Ahora, ¿qué pasa que muchas veces no veo yo la gracia de Dios? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se practica? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo entender? La prueba muchas veces hace posible que yo pierda de vista el plan de Dios. Cuando la crisis llega de esta manera, como llegó en estos días, uno dice, pero ¿y ahora? ¿Pero y cuándo? ¿Y cómo? Y todas las preguntas que a usted se le ocurre, aparecen. Todos queremos respuestas y las queremos ya. Pero a veces las respuestas están, pero nosotros no las podemos ver porque sabe lo que sucede y sabe lo que pasa. Que en vez de mirar a Dios para buscar respuestas, vemos las crisis, vemos las circunstancias, vemos lo que sucede, vemos lo que está a nuestro alrededor. Y es tan grande y es tan gigante el problema y es tan enorme la situación que nos supera, nos pasa por encima y nos terminamos desanimando y desalentando. Yo estoy aquí para decirle que necesita usted y yo levantar la mirada, poner los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Y si usted necesita esa esperanza, ese consuelo, necesita encontrarlo en el Señor. Él le va a dar los recursos, le va a dar la salida, dice 1 Corintios 10:13. Pero mientras siga mirando las circunstancias, mientras siga mirando todo lo que está destruido alrededor, es más grande que usted. No lo puede controlar, no lo puede superar, pero sí hay alguien que lo puede controlar y que lo puede superar. Mire, cómo actúa Dios para cambiar. La vida de Elías va a dejarnos hoy 3 enseñanzas prácticas de cómo llegamos a los momentos más bajos y de lo que está haciendo Dios en esos momentos. Este fue un hombre muy conocido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas más grandes que existió en la historia de Israel. El libro de los Hebreos dice que él era un hombre común y corriente, que él tenía pasiones iguales o semejantes a las nuestras. Es decir, tenía los mismos problemas. Pero Dios lo usó grandemente. Era un hombre que no solamente confiaba mucho en Dios, ponía en fe y en la práctica su fe. En el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, usted va a encontrar allí uno de los relatos más espectaculares, uno de los relatos más impactantes de la vida de este hombre, de la vida de este profeta. Él estaba un día predicando la palabra de Dios, tenía mucha oposición y llegó al punto de desafiar al rey que lo estaba queriendo matar incluso, incriminar, y lo desafió. Bueno, si tu rey es verdad, si tu rey es real, hagamos una prueba, hagamos una competencia. Mire, esto no es algo común, no es algo normal que sucede, pero ese día sucedió. Y Elías desafió al rey a que pudiera llamar a todos sus intercesores, llamó más de 850 profetas, 400 se presentaron ahí, 450, comenzaron a levantar un altar y a rogar a los dioses para que pudieran consumir enviando fuego del cielo. Por supuesto que
nada sucedió, hasta que Elías oró y dijo, bueno, ya está, basta, ahora déjenme a mí. Y Elías, a través de su experiencia, su relación con Dios, oró a Dios para que enviara fuego y fuego descendió. Y fuego descendió. Fue un milagro espectacular, algo que no sucede todos los días. Pero no nos vamos a centrar en eso, sino que nos vamos a centrar en qué pasó después. ¿Qué sucedió después? Capítulo 19, versículo 1 dice, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Resulta que Acab, todo un rey, el tipo, ¿no? Toda su pompa ahí, va con sus profetas y dice, bueno, acá nosotros vamos a ganar, y termina derrotado y termina vencido. ¿Y qué hace Acab cuando termina derrotado y cuando termina vencido? Va a su casa y le cuenta a su mujer. Ya sabemos quién mandaba en casa, ¿verdad? No sé si pasa eso en tu casa. Conozco a algunos que así pasa, así sucede. Ya sabemos quién manda en casa. Lo mirá y ya sabe quién manda. Jezabel estaba allí y dice, ¿cómo, querido? ¿Cómo que te hicieron eso? Inmediatamente agarró, escribió una cartita. Déjame a mí, dijo la mujer. Ella quería tomar protagonismo, resolver la situación y comienza a intimidar al profeta. ¿Usted puede creer que una mujer puede intimidar a un profeta? Bueno, así pasó, así sucedió. El poder que la mujer tiene muchas veces no solo intimida a un profeta, intimida al esposo, al jefe. No hay que ignorar el poder que tiene la mujer o la palabra que tiene la mujer. Mire, ¿qué sucedió? En primer lugar, ahí dice, olvidar lo que me llevó a la victoria es el primer paso hacia abajo. Olvidar lo que me llevó a la victoria es el primer paso hacia abajo. ¿Y qué es lo que está pasando acá en este versículo 1? Lo que está sucediendo y lo que la Biblia nos cuenta y nos relata es que lo primero que hace el profeta es olvidarse de Dios y abrir su mente a pensamientos del adversario. Dice el versículo 3, si usted lo lee conmigo, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué pasa con Elías? ¿No tenía peligro frente a los 450 que lo estaban enfrentando, más el rey? ¿Cómo una palabra de alguien que viene extraño, que no conoce, que es de un enemigo, puede calar más hondo que la presencia misma de 400 personas frente a frente? ¿Sabe? A veces nosotros ante las circunstancias somos fuertes, somos buenos trabajadores, no nos importa trabajar una hora de más. Si hay que trabajar hasta las 12 de la noche, ahí estamos dándole duro y fuerte porque nos gusta trabajar y porque somos esforzados y porque somos buenos para eso y le damos duro. Pero a veces hay pequeñas cosas que nos terminan destruyendo o derribando. A veces una palabra, a veces una persona, a veces una circunstancia que viene a nosotros. Y tal vez fuimos fuertes ante un montón de adversidades, pero esta parece como que no la podemos controlar. Pero esta parece que no la podemos aceptar. Y eso pasó con Elías. Tuvo la capacidad de orar para que Dios mandara fuego, algo que no sucedió antes ni sucedió después, y mandar fuego del cielo, y así tuvo esa fe. Sin embargo, cuando escuchó una advertencia de que corría riesgo su vida, lo desequilibró, lo desestabilizó, lo sacó de su eje, y él comenzó a abrir su mente a los pensamientos del adversario. ¿Sabe? Cuando nosotros
no vemos la gracia de Dios, muchas veces nuestra mente se abre a pensamientos del adversario. Y el adversario viene a nosotros diciendo, no va a andar, no va a funcionar, esto ya no tiene solución, esto nunca más se va a levantar, esto ya es un desastre, esto no tiene esperanza, esto y todo lo que el enemigo hace. No abra su mente a los pensamientos del adversario. Segundo, mire lo que pasó con Elías. Actuó conforme a sus temores, ignoró su fe. Versículo 3 dice, y vino pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Tenía miedo, tenía temor, pero él tuvo fe para que descendiera fuego del cielo. ¿Cómo no va a tener fe? ¿Cómo no va a tener confianza, dice usted, para que lo defendiera de la mujer que lo quería matar? Él no solamente abrió su mente al pensamiento del adversario, actuó conforme a sus temores, ignoró su fe. Mire, puso a su mejor amigo a distancia. Versículo 3 dice, vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. El criado era la persona que más cerca suyo estaba. Era el que lo servía, el que lo atendía, el que lo cuidaba, que se preocupara porque comiera, porque tomara agua, porque estuviera bien. Ahí estaba el criado siempre, esa era su función. ¿Sabe algo? Cuando nosotros no vemos la gracia de Dios, no solamente no vemos la gracia de Dios, no vemos a nadie. Solamente vemos lo que nos pasa a nosotros. Vemos lo que nosotros perdimos, vemos a lo que a nosotros nos duele. Y no podemos ver la gracia de Dios que está al lado nuestro. ¿Sabe cómo la gracia de Dios llega a nosotros hoy? Es a través de la gente, es a través de las personas. Por eso le decía al principio, hay gente hoy sufriendo, hay gente que la está pasando mal. La gracia de Dios es la iglesia que es la esperanza de este mundo. Y es usted y yo siendo las manos, siendo los pies de Jesús, siendo las palabras de Jesús. Y si usted no habla, no abre la boca, no da una mano, no va donde están las necesidades, la gracia de Dios no llega. ¿Me sigue o no? O llega de otra manera y llega de otra forma. Cuando Dios quiere que llegue, llega. Pero somos nosotros esas herramientas. Somos nosotros lo que Dios va a usar para llevar la gracia de Dios al que lo necesita. Y la gracia de Dios es algo que usted y yo necesitamos también. Por eso cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad, cuando tiene algo que no entiende y que no comprende, no se separe de la gente. ¿Qué es lo que hace un creyente cuando tiene problemas? ¿Qué es lo primero que hace? Deja de venir a la iglesia. No, ¿por qué no viniste? Porque tengo problemas. ¿Cuándo más tenés que venir, cabezón? De eso se trata. Es cuando más necesitas de que oren por vos, que te den una palabra de aliento, de que lean la Biblia contigo si no tenés ganas de leerla. Es cuando más necesitas de la gracia, cuando estás en situaciones difíciles. Dice allí el texto, mire, puso a su mejor amigo a distancia, se movió hacia los bordes de los límites de Dios. El versículo 3 dice, vino pues el peligro, se levantó para salvar su vida y vino a Berseba. Berseba era el límite. A partir de allí ya no era territorio de Israel. A partir de allí ya era territorio enemigo. Y él llegó hasta los límites. ¿Hasta dónde te has alejado de Dios? ¿Sabe que a veces decimos, no puedo ver a Dios porque Dios está lejos de mí? ¿Sabe cuando uno siente a Dios lejos? ¿Sabe quién es el que se mueve? ¿Dios se mueve alejándose de nosotros? No. Somos nosotros que un día dejamos de leer la Biblia. Somos nosotros que otro día dejamos de orar. Somos nosotros que otro día dejamos de congregar. Somos nosotros que otro día dejamos de servir. Somos nosotros que otro día dejamos aún de tener contacto con cristianos. Y somos nosotros que vamos dando pasos y pasos que nos vamos alejando cada vez más de la bendición, del propósito de Dios, de los planes de Dios, del cuidado y del amparo de Dios.
Y así fue Elías, se alejó hasta los límites. Te digo algo, si hoy andás dando vuelta en los límites, volvé. Si hoy andás rondeando los límites, no sigas más allá. No cruces el umbral. Estás a tiempo, volvé, regresá. Hoy es el día para volver a Dios. Hoy es el día para que pongas tu vida de nuevo a cuentas con Dios. No esperes más, no cruces el límite. Si andás dándole vuelta alrededor. Tercero, cuarto, quinto, dice, mire, todo el poder de Dios para él, se olvidó de todo el poder de Dios para él, su plan y su propósito. Versículo 4 dice, y él se fue por el desierto, un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire hasta dónde llegó la situación de este hombre. Mire hasta dónde llegó la crisis, mire hasta dónde llegó su vacío mental, el darle el lugar al enemigo, a olvidarse del plan y del propósito de Dios. Hasta antes de este día, él estaba en el centro de la voluntad, predicando, profetizando, enseñando la palabra de Dios donde andaba, haciendo y siendo parte de los milagros. Sin embargo, da vuelta a la página y ahora vemos un tipo destrozado. Ahora vemos un tipo desanimado, destruido. Así le ha pasado a muchos cristianos que conozco, que me cuentan de historias pasadas y te dicen, no sabés cuando yo conocí a Cristo, no sabés cuando nosotros evangelizábamos y predicábamos, íbamos acá, íbamos allá, y no sabés lo que hacíamos y nos levantábamos temprano y nos acostábamos tarde sirviendo al Señor, y no sabés todo, y no sabés, y no sabés, y no sé y ni me interesa saber. Porque el día de la victoria es hoy, no fue ayer. Hoy tenés que ser un vencedor. Hoy tenés que vivir los planes y las promesas de Dios. Hoy es el día para vivir con pasión la vida cristiana. Porque no fue ayer, es hoy que hay necesidades. Es hoy que hay gente que está sufriendo. Es hoy que necesita a alguien que le lleve un vaso de agua, que le lleven comida, que le lleven una ropa, que le den una palabra de aliento, un abrazo. A veces no hay que decir nada, hay que escuchar, pero hay que estar ahí. Es hoy. El texto está diciendo ahí, mire, es bien clarito, se olvidó de los planes, se olvidó de los propósitos. No, mejor que me muera. Eso hace el egoísmo. Eso hace cuando vos pensás solamente en vos. Versículo 4, se acostó debajo del enebro cuando tenía que estar de pie, dice el texto, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Debajo de qué te echaste? ¿A dónde te tiraste? Que tu vida está dormida. En vez de estar de pie cuando hay que estar en la batalla, cuando hay que estar haciéndole frente a la situación que se presenta. Una casa que no tiene un líder, una casa donde no hay un hombre de fe, una mujer de fe puesto de pie para atravesar adversidades, es una casa que muy probablemente venga la tormenta y se lleve todo. Un cristiano que no está de pie, que no está parado, que no está de frente ante la circunstancia, ante la situación, es un cristiano como Santiago lo dice. Un día va para acá, otro día va para allá, un día está contento, otro día está triste, y mirá que hace calor, y mirá que hace frío. ¿Viste cómo se prendió fuego en la montaña? Y no hace más nada, no reacciona. Y sabe y conoce, pero no hay acción. Está ahí como duro, como paralizado ante la circunstancia, ante la situación. Dios nos llamó para reaccionar, para ser activos, para ser protagonistas en este mundo que se está perdiendo y que está sufriendo. ¿Vas a ser un espectador o vas a ser un protagonista? ¿Vas a ser uno de los que ve las cosas pasar o vas a ser uno de aquellos que hacen que las cosas pasen? Mirá, segundo, en mis peores momentos
Dios todavía piensa en mí. ¿Lo puede leer conmigo? En mis peores momentos. Hasta aquí hemos visto la situación del profeta. En una crisis personal, en una crisis de identidad, se quiere morir, en una crisis completa de fe, donde dejó a Dios de lado, se corrió hasta los límites. ¿Dónde está Dios en un momento así? ¿Dónde está Dios en una situación en donde uno de sus mejores siervos, en el equipo de Dios, acá Elías era Messi, ¿me entiendes? O sea, era el mejor en esos momentos. Era el que iba abriendo camino y se pinchó. Se desanimó, se tiró debajo de un árbol y se durmió. Así le pasó a Messi hace unos días, cuando perdieron el campeonato de América, ¿no? Hay una foto que lo muestra ahí, el hombre dice, no quiero más, abandono. Y después que todo un país lo reclamó, bueno, volvió y son cosas del fútbol. Pero estaba en una situación así, a veces nos pasa. No todo el tiempo podemos estar allá arriba, ¿no? No todo el tiempo podemos estar, pumba, pumba. Hay veces que vienen momentos así, en donde nos desanimamos, nos desalentamos. La tormenta llega y nos toca. ¿Dónde está Dios en un momento como este? Este versículo, si no entendió nada en esta noche, entienda este. Si no se acuerda de nada, acuérdese de lo que le voy a leer ahora. Léalo mañana lunes, léalo el martes, léalo el miércoles, péguelo en la heladera, en el televisor, donde quiera. Versículo 5, mire lo que dice. Sí, el 5 dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. ¿Qué hace Dios cuando vos estás desanimado? Este desgraciado, mira cómo está desanimado otra vez. Este flojo que no sirve para nada, otra vez está llorando. ¿Hace eso Dios? Este bueno para nada, mirá, le doy todo lo que le doy, sigue quejándose. ¿Hace eso Dios? Dice que Dios, en su bajón, vino a él cuando más lo necesitaba. Y eso hace la gracia de Dios en tu vida. Cuando más lo necesitas, Dios se acerca. Dios viene. Dios te da aliento. Te dice, levántate. Eso es una nueva oportunidad. ¿Y después qué dice el texto? Levántate y ¿qué? ¿Vio que a Dios le gusta la comida? Somos una iglesia que come acá. Nos alimentamos de la palabra, pero nos gusta alimentarnos también de la carne. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que Dios te está dando una nueva oportunidad y que te quiere alimentar. Dios quiere alimentarte con su palabra. No seas necio, no seas reacio a la palabra de Dios. Deja que Él te alimente. ¿Usted vio los pájaros cuando nacen? ¿Cómo se alimentan? No se pueden alimentar. Es la madre que viene con una lombricita, con una araña, con lo que venga, y el pajarito lo único que hace está con la boca abierta. Y la madre con el pico le da de comer. A veces esa es tu situación. A veces yo me encuentro en una situación así, donde no puedo moverme, no puedo hacer nada. Solo tengo que dejar serme alimentado. Yo quiero hacerte un desafío. Déjate alimentar por la palabra de Dios. No te estamos pidiendo acá que vengas y comiences a servir y a predicar y a cantar y a hacer esto, a hacer lo otro. Solamente vení, sentate y escuchá. Dejá que la palabra de Dios te alimente. Hacé ese compromiso 6 domingos, te lo pido. Nada más. Si hace rato que no estás siendo alimentado, vení 6 domingos. ¿Está? Después de los 6 domingos no vengas más. ¿Está bien? Pero 6 domingos. Dejá que Dios te alimente. Dejá, escuchá la palabra de Dios. Escuchala en la semana. Nosotros para eso te damos el papelito, para que lo vuelvas a repasar y para que lo vuelvas a meditar.
Para eso lo colgamos en la página, para que otra vez lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a meditar. Deja que Dios te alimente para que te puedas levantar. Segundo, mire, Dios ve más lejos de lo que yo pueda ver. Verso 7, este es tremendo, dice, y volviendo el ángel la segunda vez, porque no leyeron el 6 es mortal, dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió, ¿y qué pasó? Se volvió a dormir. ¿Por qué te estoy diciendo que venga 6 domingos? Porque a veces no alcanza con uno, no alcanza con 2. Crear un hábito nuevo lleva tiempo, es un proceso. Y mirá, el ángel se mató cocinando toda la noche. Dice allí el texto 6, dice que tenía una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. O sea, no es que le dieron un Big Mac, ahí comida rápida, pasó y le dio el ángel, llévale esto a Lía que estaba ahí comiendo. No, cocinó el muchacho, y se le trajo la torta y este desgraciado se la comió y después se durmió de nuevo. Es un vago, ¿no? Es un atorrante. ¿Cómo va a hacer eso? Verso 7, mire lo bueno que es Dios. Dice, y volviendo el ángel la segunda vez, le tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Repita conmigo, largo. ¿Sabe qué es eso? Esperanza. Este hombre está diciendo, ya está, me quiero morir, ya no hay solución, ya todo se terminó, quítame la vida. Mejor no hubiera nacido, dice Elías, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acá está diciendo, habla pavada, todavía hay muchas cosas para hacer. Hay veces que nos toca estar hablando con personas que están en su crisis matrimonial y donde dice, el marido dice, ya está, no la aguanto más, fuera, ¿no? O la mujer dice, no, este ya está insoportable acá, ya está, me quiero separar y ya está, terminamos acá. La palabra de Dios dice que hay esperanza, dice que hay oportunidades. No abandones, no te rindas, largo camino te resta. Nuestro condado ha sufrido una de sus peores crisis, ¿verdad? Quiero decirle algo, largo camino le resta al condado. Largo camino le resta a Tennessee. Largo camino te resta todavía en tu vida cotidiana de todos los días. No todo está perdido. Hay esperanza en Cristo. La Biblia nos enseña cómo poder levantarnos, cómo poder aún tener vida desde las cenizas. Y este pueblo se va a levantar desde las cenizas. Y muchos van a hablar de un pueblo que se levantó de las cenizas. De una iglesia que se levantó de las cenizas. De familias que se han levantado desde las cenizas. Ese es tu desafío, ese es nuestro desafío hoy. Eso es lo que hoy vivimos, nos toca vivir. El Señor nos puso acá, no nos puso en Rusia, no nos puso en Ecuador, no nos puso en Alaska. Estamos acá para levantar a este pueblo de las cenizas. Amén. Y vos sos parte fundamental de eso. Por eso es importante que no te olvides de lo que te lleva a la victoria. Que sepas que Dios está con vos en los momentos más difíciles. La fortaleza, mirá, alcanza para encontrarme con Él. Versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice después, y él dijo, sal fuera, ponte en el monte de Jehová. Y aquí que Jehová, que pasaba un grande poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió, se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió,
he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a la espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú de Nimsi ungirás rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Así fue la historia de Elías. La fortaleza de Dios, dice, alcanza para que yo me encuentre con él. Antes de haber leído eso, el 8 dice, se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Para qué te da fuerzas Dios? ¿Para qué quiere levantarte? ¿Para qué te quiere dar de comer y alimentar? Para que tengas más dinero, para que seas exitoso, para que prosperes, para que tengas un encuentro personal con Él. Todo te lleva a Dios. La vida se trata de Dios, no se trata de nosotros. La vida se trata de Jesucristo. Romanos 11:36 dice así. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, Él se levantó, comió y fue directamente al monte de Dios. Dios, esto es tremendo, ¿no? Dios no lo condenó, lo desafió. ¿Qué estás haciendo acá, Elías? Y todo lo que acabamos de leer, el plan que Dios estableció para Elías. Terminamos, mire. La obra de Dios no me abandona. El versículo 10 dice, capítulo 19, verso al 18, Él me da aliento suficiente para el camino. Dice que Elías caminó 40 días, 40 noches. Y el versículo 18, él dice, bueno, pero yo estoy solo. Sin embargo, el 18 dice, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando vos pensás que estás solo peleando, cuando vos pensás que estás solo en la lucha, hay 1.000 más que están alrededor tuyo. Hay 1.000 más que están orando por vos. Hay 1.000 más que todavía Dios tiene preparado, porque Dios sigue trabajando, Él no te abandona. Dice el versículo 19, mire, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que arraba con 12 juntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante, lo echó sobre él su manto. Entonces, dejando ver los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Diga conmigo, y le servía. ¿Sabe algo? El cuidado de Dios al profeta fue un cuidado personal. Elías dejó al antiguo criado, pero acá aparece Elías que le va a servir. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo personal que te cambia el estado en el que estás. El Salmo 40 dice que puso en mi boca un cántico nuevo, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y puso en mi boca un cántico nuevo. Esto es lo que hace la gracia, te pone y te cuida de manera personal. El Señor siempre va a pensar en mí antes que yo. Libro de Jeremías, puede leerlo después en casa, se va a dar cuenta cómo las excusas nunca lo van a llevar a lo mejor. Que enfocarse en el llamado de Dios es lo que va a producir el cambio. El llamado produce fortaleza. El llamado de Dios, el encuentro personal con Dios, produce fortaleza. Cuando usted se encuentra con el Señor, está fuerte. El llamado produce seguridad. ¿Por qué tenemos que relacionarnos con Dios? Porque es ahí donde tenemos todo seguro.
El llamado de Dios produce victoria, produce paz. Jeremías 1, 18 y 19 lo dice así. Jeremías 1, terminamos con ese versículo, se lo leo. Dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esta próxima semana, esperemos no tener más catástrofe, ¿verdad? Pero igual, Dios estará con usted para liberarle, para guiarle y para protegerle. En el momento más difícil, Dios me va a cuidar, porque el justo jamás será abandonado. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tal si en esta noche, primera noche que estamos aquí, podemos enfocar nuestra mirada en ese Dios grande, eterno y poderoso, que nos dice que no todo está terminado, que hay esperanzas, que hay futuro? ¿Cómo se sale de una situación así? ¿Cómo se sale de una crisis del tamaño que nos toca vivir hoy? No durmiendo bajo un enebro, no echado en una cama, quejándose y lamentándose. ¿Cómo se sale de una situación así? De pie, puestos los ojos en Jesús, diseñando futuro, preparando el futuro, invirtiendo en la vida de otros, llevando esperanza. Si se cruza esta semana con gente que no la está pasando tan bien, dele una palabra de ánimo, dele una palabra de aliento. Invítelo a escuchar la palabra de Dios. Ore por él. Preste su oreja para escuchar. No se ponga a aconsejar ni a decir todo lo que tiene que hacer. No se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Se trata de escuchar. Se trata de prestar el oído, de abrazar, de animar y de alentar. Y si es usted el que necesita ánimo hoy, y si es usted el que necesita aliento, váyase de este lugar sabiendo que en los momentos más difíciles la gracia de Dios no le abandona, porque el justo jamás será desamparado. ¿Oramos? Señor, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor, por habernos cuidado de tan grande tragedia que nos ha tocado vivir. Pero, Señor, sabemos de mucha gente que hoy tal vez esté sufriendo o pasando muy difícil situación sin saber qué hacer. Oramos por ellos, oramos por tu cuidado, oramos por tu provisión, por tu protección. Oramos, Señor, para que levantes a esta ciudad de las cenizas. Y sabemos que para hacerlo, tú has puesto una iglesia acá. Has abierto una iglesia, has abierto una puerta para que personas alcancen también la gracia de Dios. Por eso no queremos estar dormidos, Señor. No queremos estar alejados, no queremos estar ajenos a todo lo que sucede y pasa. Queremos ser instrumentos tuyos en tus manos y que nos uses para bendición. Y Señor, que nos bendigamos nosotros aquí cada vez que venimos, alentándonos y animándonos para que llevemos también el aliento y el ánimo a otros. Señor, oro por cada uno de mis hermanos acá para que en esta semana que viene tu cuidado, tu provisión, tu aliento esté en la mesa de cada uno. Que cada hogar aquí lo sigas cuidando, protegiendo. No solamente de peligros ambientales, sino también de peligros del enemigo, como el odio, la avaricia, el engaño, tantas cosas que quieren destruir el hogar y quieren destruir la familia. Señor, que formes aquí cristianos, familias fuertes y poderosas en Cristo. Vamos a la victoria, Señor, porque partimos de la victoria.
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús.